Aquí estoy, buenas noches. ¿Qué tal? Tengo aquí el vídeo preparado ya, ¿eh? Bueno. ¿Que si hace frío aquí? No, la verdad que no. No. Estamos en diciembre, tenía que estar ya a finales, ya, joder. Día 30, tío. 31 ya. Tenía que estar ya aquí frío, con nieve, que nada. Nada. Tomando el sol estuve hoy. Toda la mañana. Cascó bien, pero bien. Bueno, tenemos el vídeo de Ángel Rodríguez, canal que os recomiendo, os lo voy a enseñar. Bien, aquí tenéis su canal, que se llama Ángel Rodríguez. Tiene ya casi 75.000 suscriptores y es un canal que tiene solo 6 o 7 vídeos puestos. Y hoy vamos a ver este. Poner que hay 3.000. Vale. Bien. Dani Lourer, ¿qué controversia está causando este vídeo? ¿Qué vídeo? Ah, lo de la chinita. ¿Controversia por qué? ¿Qué problema hay con ese vídeo? La mejor película de Torrente, tío. La mejor película de Santiago Segura. La mejor. Vamos, sin duda. La 1. La mejor. Vamos allá. Vamos a suponer que hay 3.000 dioses. Sí. Vos negás la existencia de 2.999. Yo de 3.000. O sea, la diferencia entre vos y yo es un dios. ¿Alguna vez has Uy, qué buen punto, ¿no? Decirle eso a alguien cristiano o católico. Es un buen punto, ¿eh? escuchado esto? Yo solo creo en lo que está demostrado por la ciencia, pero ¿quiénes de los que no creen han investigado a fondo? Se piensa que Dios es comparable a Santa Claus, que no hay pruebas de su existencia y sin embargo son millones las personas que creen en él. Pero voy a demostrar que creer en Dios es razonable, que aun el más escéptico tiene fe y que el problema no está en la... Creer en Dios es razonable. Es que esto es en estas preguntas, en lo que yo sí veo vacíos, ¿no? Y en el tema de cuando se habla de un Dios concreto, creer en Dios es razonable. Bueno, razonable es creer en cualquier cosa. Creer, razonable. Puedes exponer razones para creer en cualquier cosa. Pero se pueden hacer comparaciones y analogías absolutamente de todo. Creer en el Dios de la Biblia, en el Dios que nos explica la Biblia y que nos quiere contar una gran parte de la Iglesia, ¿es comparable a Santa Claus? Sí. ¿Y a Spiderman? Sí. Dios es una palabra que engloba muchas cosas y cada persona pues la define o la entiende o la puede desarrollar en su pensamiento y con su inteligencia de 1000 formas diferentes. De 1000 formas diferentes. La falta de evidencia, sino en los prejuicios hacia la religión. ¿Crees en Dios? No. ¿Y tú crees en Dios? No, no creo en Dios. ¿Crees en Dios? No. ¿Y tú crees en Dios? Yo soy agnóstica. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? No. ¿Por qué razón? Porque Yo, la verdad que yo contestaría con otra pregunta. ¿Y por qué sí iba a creer en Dios? creo en la ciencia. ¿Y tú? Yo también. No, yo creo que en parte no creo. Es que la respuesta de creo en la ciencia te estás haciendo una trampa a ti mismo. Dices, no creo en Dios, creo en la ciencia. Bueno, al final, pues, vale, te estás haciendo una trampa a ti mismo. Como cuando me preguntan, ¿quieres tener hijos? Y yo digo, no. ¿Por qué? Digo, ¿por qué iba a querer? Creo en Dios por... Porque no sé qué. Bueno, pero esas son tus razones. ¿Pero por qué iba a querer yo? Y cuando te preguntan por qué no sé cuánto, pero esas son tus razones. ¿Por qué iba a querer yo? que tiene que ver con la experiencia propia, con las crianzas y además porque con... ¿Que una trampa por qué? Porque crees en una cosa y no crees en otra y al final crees y vives dentro de una creencia. Y pues cada uno relata su película, pero la creencia es la película de cada uno. El creer. Yo creo que... Genial, está muy bien. Y oye, que está muy bien creer o no creer en lo que tú quieras, en cualquier aspecto de la vida.
Yo creo que este es buena persona. Yo creo que esto está bien hecho. Creo que esto es correcto. Creo que esto es incorrecto. Creo que esto es justo. Creo que esto es injusto. Creo que esto ocurre por esta razón. Yo creo. Lo que tú crees es tu película. Lo que cada uno cree es la película de cada uno. Yo no creo en esto, creo en otra cosa. Bueno, al final tú crees en una película. Y no nos diferenciamos realmente. Los dos somos seres que estamos limitados a vivir dentro de una creencia. Después cada uno determina su vida o limita su vida dentro de unas creencias o no tanto. Quiero decir, hay personas que pueden tener creencias, pero no determinan su vida y no determinan sus decisiones realmente a base de esas creencias, sino que superponen la determinación de su vida por encima de unas creencias, las tengan uno. Eso depende también de cada uno. La vida me he dado cuenta de que prefiero creer en otras cosas, no en divinidades, también creo en la ciencia, creo en el método científico. También puedes tener creencias que estén basadas en una experiencia, en experiencia consciente. Porque creo en lo que uno mismo se gana y se trabaja. ¿Y tú? Yo precisamente por lo mismo, pero también respeto que haya gente que crean en Dios, entonces me mantengo un poco al margen. Creo que Dios no es un ser ni una figura con personalidad, sino que creo que es una forma abstracta de energía. Yo creo que el origen de donde hemos venido y... ¿Ves? La pregunta es, ¿tú crees en Dios? El chaval dijo no. Y ahora dijo, bueno, yo creo que Dios no es un ser, no sé qué, y es una forma como de energía. Bueno, entonces crees en una cosa que tú llamas Dios, crees en Dios, no en el de la Biblia, crees en otra cosa. O desarrollas el pensamiento de la fuerza creadora de esto de otra manera. A día de hoy tiene una explicación científica como el Big Bang. Para empezar os diré algo. No quiero obligaros a creer en Dios. Eso está muy bien. Simplemente quiero Eso está muy bien. moldear vuestra perspectiva, o sea, cambiar vuestras gafas. Mira, los ateos negaban la existencia de Dios afirmando que el universo es eterno. ¿Y qué ocurre si el universo es eterno? Que no tuvo un comienzo y por tanto un creador es innecesario. Sin embargo, la ciencia más... Bueno, el entendimiento sobre la eternidad, el entendimiento sobre lo eterno también puede estar limitado. Y lo eterno puede tener una creación. Quiero decir, lo eterno pudo ser creado para ser eterno. Y si lo eterno fue creado para ser eterno, tuvo un comienzo. Y una vez que creas lo eterno, lo creas para que no tenga un final. Pero si la eternidad tuvo una creación, sí tuvo un principio, sí tuvo un comienzo. Y es creado para ser eterno y para no tener un final. Pero jamás el creador de la eternidad será consciente de si realmente es eterno o no es eterno. Incluso si el propio creador fuera eterno, jamás sería consciente, jamás podría saber ciertamente si su propia existencia es eterna, jamás lo sabría, y jamás sabría si su creación llegaría realmente a ser eterna. Jamás. Por lo tanto, la eternidad, si fuera algún tipo de creador, o el fruto de un ser o de un ente creador, de una fuerza creadora, ambos estarían en la incertidumbre absoluta de si realmente son eternos o no son eternos. Por lo tanto, lo eterno es indeterminado. Más tarde, descubrió que el universo tuvo un principio, lo cual... No estoy hablando de una paranoia. Tú puedes decir, yo soy inmortal. Tú puedes decir, yo soy inmortal, soy eterno, ¿no? Mi vida es eterna. Soy inmortal. No me muero, mi vida es eterna. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes saberlo? Descubrimos un animal inmortal, porque es que tiene 25.000 millones de años. Ya, pero ¿y si dura 26.000? ¿Cómo podemos saber si es eterno? Hizo más posible la necesidad Pero de un bueno, creador. vamos a escuchar- La ciencia, vamos a escuchar a comienzo, y por tanto, un creador es innecesario. Sin embargo, la ciencia, más tarde,
descubrió que el universo tuvo un principio, lo cual hizo más posible la necesidad de un creador. Mira, el científico Francis Collins dijo: no puedo imaginar que el universo se creara por sí solo. El hecho de que tuviera un comienzo indica que alguien tuvo... El propio Francis, cuando dice no puedo imaginar que el universo no haya tenido un comienzo, el principio de yo no puedo imaginar es un principio ya limitante en una propia forma de pensar que reconoce que no puedo imaginar. Y el hecho de que no pueda imaginar algo o que su forma de pensamiento y de existencia esté limitada para comprender y por lo tanto incluso llegar a construir una imaginación sobre algo, es la propia demostración a uno mismo de lo incomprensible que es todo esto para nosotros y del más absoluto límite y vacío de todo aquello que vaya uno a discernir sobre ese pensamiento. Se creara por sí solo. El hecho de que tuviera un comienzo indica que alguien tuvo que haberlo comenzado. Y me parece que tuviera que haber sido algo o alguien fuera de la naturaleza. ¿De dónde creéis que viene todo? Sinceramente creo que se adjudica en diferentes culturas que haya un ente o una persona. ¿Por qué tiene que ser un ente o una persona? O sea, nosotros estamos, al final, entre comillas, condenados a nuestro entendimiento y al entendimiento de la propia forma de existencia que nosotros conocemos. Y estamos limitados a que todo aquello que nos rodea debe ser comprendido por nosotros, por nuestras herramientas limitadas de un animal para entender las cosas, ¿no? Y para entender la existencia, la materia, etc. Entonces, estamos por ello, y me repito, condenados a necesitar de alguna forma entender que todo tuvo que ser creado por algo o alguien y que todo debe ser o tuvo que ser creado por algo o por alguien con una causa, porque entendemos la existencia de las cosas por una causa, por las causas, ¿no? Y seguimos estando limitados dentro de esa forma de entender, de esa forma de vivir. Y es la condena de nuestra naturaleza. Simplemente soy consciente de que uno puede romper esos límites y asumir el desconocimiento y asumir la ignorancia. Y es cuando una personalidad deja de identificarse con un convencimiento, es decir, con la fe, con una creencia, para pasar a identificarse, y no digo que sea ni mejor ni peor, digo que uno puede tomar conscientemente esa determinación de identificarse con la ignorancia. Cuando uno se identifica con la ignorancia, que no digo ni que sea lo correcto o lo incorrecto, cuando uno se identifica con su ignorancia y no con la fe o con el convencimiento, sino simplemente con la ignorancia, parece ser, yo lo veo así, que esto se abre. Esto se abre, sin más. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el cristianismo puede creer en una persona o otras religiones pueden creer en una criatura? Porque es lo único que hemos conocido. ¿Puedes creer en algo que no ves ni siquiera ni puedas palpar? Pues yo respeto que haya gente que pueda creer esas cosas. Yo creo en lo que siento, veo, en lo que todos mis sentidos puedan percibir. ¿Y tú de dónde crees que viene todo? Yo todavía es algo que me pregunto, o sea que no te puedo ni responder a eso. Igual me equivoco, pero yo creo que los universos se van creando y cerrando de una forma, o sea que se crea una vida y luego se apaga, pero al crearse esa vida, o bueno, al crearse los planetas, las estrellas, todo lo que hay en el universo, se crea a base de un ser o algo abstracto, una energía que vuelve a encenderlo todo. Y eso no tiene explicación científica para mí, no la he encontrado todavía ni creo que tiene un sentido todavía para mí. Yo, sinceramente, lo que ha dicho él, yo tampoco es que no le encuentro sentido al Big Bang. No lo entiendo. Igual es porque no me he puesto a buscarlo. Si lo buscas a lo mejor lo entendería. Pero yo sí que creo y quiero pensar que hay una explicación como la puede ser el Big Bang. ¿De dónde crees que viene todo? La ciencia, mira, muchas veces escuché a
a una persona hablar de que la ciencia, pues al final es el método ordenado del ser humano para aplicar el intelecto, para desarrollar ampliamente su intelecto. El intelecto, esa parte de la inteligencia, solo una parte de la inteligencia, que sirve para algo en concreto. Decía que el intelecto era como un cuchillo, era como nuestra herramienta afilada para diseccionar todo nuestro paso para entender algunas cosas. Así más o menos definía el intelecto. Decía que era un cuchillo muy afilado, había personas que lo afilaban mucho, que conseguían afilarlo mucho, y que era tan afilado que se volvía peligroso, ¿no? Su intelecto se volvía peligroso. Y con el cuchillo de uno mismo se podía cortar. Y depende ya mucho del equilibrio y del buen pulso en la vida para no cortarse con su propio intelecto. Entonces decía que incluso el intelecto tenía unos límites y era una parte de nuestra inteligencia que tenía unos límites. Y por alguna razón los que más desarrollaban el intelecto, por una parte, pues tenían muchísimo desarrollo y tenían una amplia gama de conocimientos que podrían trasladar a otros y tal, pero que con eso mismo corrían el riesgo de que a mayor conocimiento, mayor riesgo de convencimiento. Y a mayores convencimientos, mayores límites. Esto es así, y es así, y es así, el convencimiento. Es decir, pasamos del ser consciente de algo simplemente a saber y a convencernos de las cosas, ¿no? Entonces, el diseccionar las cosas tenía un límite. Porque esa era una forma, ¿no?, material al final de diseccionar las cosas. Y que todo a nuestro paso, ya bien sea una persona, un animal, una silla, un pedazo de plástico, de metal o de un planeta vecino, si diseccionábamos aquel material a su forma más pequeña y más reducida, a la más reducida que nosotros pudiéramos ver, todo está formado absolutamente de lo mismo. Y aquella parte más pequeña, cuando llegamos a la parte más pequeña de absolutamente todo, nos enfrentamos y estamos enfrentados a la misma incertidumbre que en el primer punto. Y es que no sabemos qué es. No sabemos ni qué es, ni por qué, ni desde cuándo, ni absolutamente nada. Nada. Cuando con la inteligencia, con el intelecto, se disecciona cualquier cosa que esté a nuestro paso de la forma más desarrollada que nosotros podemos, nos enfrentamos a lo mismo. Seguimos sin saber absolutamente nada. Llegamos un paso más atrás y más atrás y más atrás y lo vemos ya desde más atrás y llegamos más lejos y cuando estamos en el punto más lejos como hoy seguimos sin saber absolutamente nada. Y la mayoría de la gente sigue sin presentar la voluntad de identificarse con la ignorancia. Perdón, ¿puedo hacer un comentario respecto a eso? Yo creo que la ciencia justamente no afirma nada. Eso es lo que me gusta de la ciencia. Porque cuando viene alguien y refuta una teoría, se retoma y se vuelve a estudiar. Nunca confirma nada. Matemática. Exactamente. Que tenga un comienzo o no por eso me tendría que hacer convencer de que alguien creó todo esto. Tal vez sí, pero por eso soy ateo también, ¿no? Porque no puedo afirmar que fue una persona o una divinidad. Entonces, ¿de dónde crees que viene todo? No lo sé. ¿Y tú? Tampoco lo sé a ciencia cierta, claramente. Por eso creo que justamente son creencias. Uno elige creer la forma en que todo ha nacido y también vivir con la contradicción y la duda. Eso es lo que nos hace también humanos ateos. Una pregunta. ¿Vosotros estáis de acuerdo con la teoría del Big Bang? No. El Big Bang incluso es algo que se enseña en las escuelas. ¿Y sabéis quién fue el promotor de esta teoría? Josh Lemaitre fue un astrónomo y sacerdote. Y entonces hay mucha gente que cree en él. Al igual que otras teorías
con las que crecemos desde que somos niños. El principio de causalidad nos enseña que todo lo que comienza a existir... Este hombre del vídeo comete un error. Él dice si alguien cree en Dios. Por propia definición, creer es dar por hecho algo que no está demostrado. Entonces, decir creo en Dios, estás de cierta manera dudando de su existencia. Lo que pasa es que con casi toda la gente que me encuentro, todos viven creyendo cosas. Y esa mayoría no duda de sus creencias. No hablo de la definición de creer, sino de cómo aplica la gente el creer. Veo que la mayoría de gente no duda de sus creencias. Porque la gente que está convencida de las cosas, está convencida de su creencia de las cosas. Y esto lo vemos con los juicios. Está convencida de sus juicios. Y el juicio es una creación, es una opinión. Es la subjetividad de tu forma de pensar, de tu personalidad. Nos guste o no, es una creencia. Una creencia. Yo creo que esto está bien. Yo creo que esto es lo justo. Creo que esto es lo que veo correcto. Necesita una causa. Entonces, ¿por qué saltarnos esa regla con el universo? Imagina que vas al casino y te encuentras con una máquina tragaperras con un número infinito de casillas. Introduces tu moneda y a la primera te llevas el premio acertando entre un número infinito de posibilidades. Os pregunto, ¿casualidad o alguien manipuló los resultados? Gaby Faz dice, Roma, hay que tener en cuenta que la iglesia de hoy en día no es la de la Edad Media. Hoy la iglesia lleva a cabo una gran labor social con escuela. No, la iglesia no lleva nada. La iglesia no es nada. La iglesia será un edificio y un concepto. La iglesia no es nada. Hay personas. La iglesia no es nada. ¿Vale? Si alguien hace algo, es una persona. Una persona por su voluntad, por sus creencias, por lo que dé la gana. Una iglesia no puede hacer nada. No puede hacerte el desayuno. ¿Vale? Hospitales, ambulatorios, no, solo hace la gente, no la iglesia. Además de las misiones, países, no sé qué, con la iglesia de buena fe, de buena altruista. Eso es el altruismo de una persona, no la iglesia. Esté basado en su consciencia o su creencia o lo que sea, pero es una persona. Además de la multitud de puestos de trabajo que crea en España. Creo que deberías disculparte por tus desprecios del otro día a la iglesia. Mira, la iglesia no se la puede despreciar. La iglesia, porque no es nada. Yo desprecio muchos aspectos del ser humano y aprecio otros, pero no determino el valor del ser humano por eso, sino de aspectos de ese ser humano. Igual que tú puedes decir una gilipollez y yo desprecio la gilipollez que tú dices, o una acción que tú tengas. Entonces la gente que vive limitada en una creencia de forma tan fanática y determina su vida de una forma tan pobre, yo la desprecio, pero respeto su libertad y voy a proteger su libertad y voy a procurar su bienestar igual que el de otra persona, simplemente. Estamos hablando de iglesia o de creencia de cómo deben ser las cosas o cómo deben ser las relaciones o cómo deben ser lo que tú quieras, mientras no hagas daño a nadie, sin más. Pero que yo desprecie algo a ti no te debe afectar. Si te afecta algo, tienes que mirártelo tú. A la iglesia me la paso por el forro de los... La iglesia, la de los cristianos, la de los moros, la de los más allá, me la paso por el forro de los... Y admiro los actos de la gente que trae el bien a otros y que buscan y que procuran la felicidad de otros. Ahora la iglesia me la paso por el culo. La de todos los dioses. Alá y Dios y Josito Pérez y Pepito Pérez y su puta madre. Nada más. No hay más. Y a quien ofenda, pues que se rasque el culo. No hay problema. ¿Entiendes? Sin más. A mí el que determine su vida por lo que le diga un ser imaginario, pues no lo aprecio, lo desprecio. Ahora, protegeré su libertad de bienestar y procuraré su libertad. Y querré su felicidad como la del resto. No hay más. Resultados. Mira a tu alrededor. Mira todo lo que existe.
Mira el firmamento, las galaxias, los planetas, incluso la propia vida humana. ¿Casualidad? ¿O alguien manipuló los Roma, veo que subes contenido con el que conciencias sobre los derechos de los animales. Yo no hablo de los derechos de los animales. Los derechos son una carta, una lista de cosas que deben ser de una forma determinada escrita por el hombre. Yo no hablo de derechos de los animales. Pero también te he visto hablar de comer chuletones. ¿No crees que es hipócrita por tu parte? No, yo no creo eso. De hecho, no lo es. No lo es. No, yo no veo nada malo en que un león desolle a una gacela para comérsela. Porque no hay nada ni bueno ni malo, hay un acto natural. Y en ese acto natural no hay un maltrato. No hay un maltrato. Porque es un acto natural. Yo no veo eso comparable a algo que no se necesita, como criar de forma masiva animales privándolos de su naturaleza y de su vida, y del mayor regalo, del mayor presente que se nos puede dar a los seres vivos, a los animales, que es la libertad con la que uno debería nacer, ¿no? Según parece. Hipócrita es que una persona ande por la vida emitiendo juicios cuando después va al súper y se come comida de un animal consciente, un animal que siente sufrimiento, un animal que vivió entre barrotes y sin ver la luz del sol en toda su puta vida. Simplemente cuando tienes otras opciones. Y con esto no creo que valgas menos que otra persona, ni que valgas más ni que valgas menos. Pero eso sí es hipócrita, simplemente. Entonces, que una persona desprecie a otra por salir al monte, cazar un animal, despiezarlo y tener comida para 3 meses, cuando después va al supermercado y se compra cualquier mierda en una bandeja con plástico, criada, cosechada en una superficie donde fueron diezmados cientos de especies para que tú tengas tu mierda de alimento cuando tienes otras opciones, es hipócrita. Con esto no estoy diciendo que seas peor, ni que esté mejor lo que yo hago, ni lo que otros hagan. Nada más. ¿Sabéis que si no comiésemos carne las especies desaparecerían? Eso no es verdad. Eso es una... Perdona que te lo digo, pero es una tontería como una casa. ¿Qué especies desaparecerían? Sí, las especies que tú te comes son especies creadas por el propio hombre. Eso es como el torero que dice, si no se torea... No es cierto, no tienes ni puta idea y perdona que te lo diga. Eso es como el torero que dice que si no se torea, el toro desaparece. Hombre, el toro que se cría para el toreo, sí, porque lo criaste tú y lo inventaste tú, lo desarrollaste tú a través de cruces. Pero bueno, no tiene menos peso que una pluma. Dejaríamos de mantenerlas vivas. Hombre, si te parece bien que mantenga yo a tu familia para tenerla de esclava, y te digo, es que si dejo de esclavizar a tu familia, tu estirpe se termina. Y tú dirás, joder, ojalá se mueran tranquilos y en paz y dejen de tener hijos para seguir el mismo sufrimiento. Solo faltaba. Que si la gente deja de tener perros, los perros desaparecen. Pero los perros no van a sufrir eso. Los perros que se mueren de viejitos, se mueren de viejitos y ya está. Los perros los crió el hombre. Ya está. ¿Qué tontería es esa? Y si los toreros dejan de torear el toro de Lidia desaparece. El toro de Lidia desaparecerá cuando se deje de criar. ¿Y qué? Madre mía, ¿pero qué argumento es ese? Imagínate en el planeta los simios, que tienen a los humanos en las jaulas ahí. Es que si dejamos de criarlos desaparecen. Ya, hombre, pero seguramente que preferirán morirse de viejos sin tener que tener hijos para que sigan en la jaula, para que tú les tires gajos de naranja y te entretengas en la habitación. No lleva razón, Roma. Sí la llevo, te guste o no. ¿Qué cojones van a desaparecer los animales si dejas de comértelos? ¿Qué estás diciendo? Te lo explico cuando quieras. ¿Qué vas a explicar tú? No vas a explicar nada. Tú llevas 4 días, tu especie, nuestra especie lleva 4 días en el planeta. Los animales estaban antes, durante y estarán después. ¿Quién va a desaparecer porque tú no comas? Si tú no sabes cazar nada. Tú sabes ir al súper y comprar. Tú no sabes cazar nada. ¿Quién va a desaparecer porque tú dejes de ir al súper a comprar? ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Por qué no te sientas a pensar? En vez de tener que intentar explicarme a mí nada. ¿Qué tontería estás diciendo? Tú no cazaste nada en tu puta vida, no sabrías ni cómo cazarlo. ¿Y qué tendrá que ver lo que tú te comes con los animales que están en la montaña? Libres, las especies reales, las naturales. No las que tú te comes. Madre mía.
Y pensarás que si dejas de cazar ciervos, los ciervos desaparecen. La madre que te parió. Ay, Dios. Resultados. Una pregunta. Que si no toreamos los toros desaparecen, ¿no?